El día que me abofeteó frente a todos no fue el final, fue el inicio de mi libertad y su caída. El día de nuestra boda, el que supuestamente debía ser el más feliz de mi vida, mi marido me abofeteó delante de toda nuestra familia. Todo porque, según él, había faltado el respeto a su madre por no cederle mi silla. Me exigió que me disculpara con ella o que me largara del salón. Y sin pensarlo 2 veces, eso hice. Me fui. Me levanté en medio del silencio atónito de los invitados, con la cara ardiendo y el alma hecha pedazos, dejando atrás el vestido, las flores, la música y a Álvaro. Desde entonces no ha parado de llamarme. Insiste con mensajes cada vez más desesperados, pero yo no respondo. No después de lo que hizo. No después de haberme expuesto así. Lo peor es que todo parecía perfecto antes. Una ceremonia preciosa en pleno centro de Madrid, con los rostros de la gente que amábamos sonriendo a nuestro alrededor, la música sonando con suavidad, el salón decorado con flores blancas y lavanda. Yo estaba convencida de que era el comienzo de nuestra vida juntos, del hogar que tanto soñamos. Pero me equivoqué. Lo que parecía un cuento se rompió en un instante. Y todo comenzó con su madre, Carmen. Carmen se acercó a mí con esa mirada suya de superioridad, como si yo fuera poco más que una intrusa. Iba impecable, como siempre, con su peinado intacto y esa expresión de juez inflexible que le conocía de sobra. «Necesito hablar contigo», me dijo sin rodeos, con la voz empapada de desdén. No supe qué responder. La seguí hasta una esquina del salón, lejos de las miradas, aunque ya algo dentro de mí se encogía con inquietud. «Ha sido increíblemente grosera hoy», soltó nada más detenerse. Su rostro, enrojecido, vibraba de indignación. «Me has dejado en ridículo delante de todos». La miré sin comprender del todo. Había sido cordial con todos, incluso con ella, que rara vez me dedicaba a algo más que condescendencia. «¿De qué estás hablando?», le pregunté, intentando mantener la calma, aunque la tensión me quemaba el pecho. «No te hagas la inocente, Nuria», replicó con una mueca. «¿Tú crees que puedes entrar a esta familia y actuar como si todo te perteneciera? Eres una vergüenza». Las palabras me golpearon más que si me hubiera gritado. Pero antes de que pudiera responderle, antes siquiera de recuperar el aire, Álvaro apareció. Lo vi venir entre los invitados, su rostro serio, buscando el origen del conflicto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirándonos a ambas. «Tu mujer ha sido irrespetuosa. Ha hecho de este día una humillación para mí», respondió Carmen, alzando un poco la voz, lo justo para que los más cercanos empezaran a prestar atención. Yo intenté hablar, explicar, pero no me dio tiempo. Álvaro se volvió hacia mí con los ojos fríos, tensos. «¿Es cierto? ¿Has estado comportándote mal?» «No he hecho nada», respondí, sintiendo la garganta cerrarse. «Solo estaba disfrutando nuestra boda». Pero no me creyó. Ni siquiera lo dudó. «Has hecho el ridículo y has avergonzado a mi madre», dijo, alzando la voz. «Esto es inaceptable». Y entonces lo hizo. Me abofeteó. La palma de su mano cruzó mi rostro sin aviso, sin que me diera tiempo a moverme. Un golpe seco, brutal, humillante. El eco de la bofetada quedó flotando en el salón, junto con el silencio que lo siguió. Todos nos miraban. Algunos tapaban la boca, otros apartaban la vista. Nadie dijo nada. Mi rostro ardía. Pero lo que más dolía no era la piel, sino el corazón. La vergüenza de ser golpeada delante de todos. De haber sido puesta en el centro de una escena tan baja, tan miserable, tan pública. Y Carmen. Carmen me miraba con una ligera sonrisa, satisfecha. Como si hubiera ganado algo. Como si eso fuera una especie de castigo que yo merecía. «Eres una gorda inútil que ha deshonrado a mi madre», gritó Álvaro, fuera de sí. «No puedo creer que me haya casado con alguien como tú». Sentí que me hundía. Las caras a mi alrededor eran un borrón. Las flores, la música, los rostros, todo giraba. Todo se volvió ruido de fondo mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que me negaba a dejar caer allí, delante de ellos. Quise correr, desaparecer. Pero mis piernas no respondían. Me quedé quieta, atrapada en ese instante como en una pesadilla de la que no podía despertar. Y ahí, frente a todos, comprendí que no conocía al hombre con el que acababa de casarme. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Cuando por fin pude moverme, salí del salón sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió a decir una palabra. Caminé hasta un rincón del jardín, me senté en el suelo con las manos temblorosas y el alma hecha pedazos. El vestido blanco que tanto había amado se sentía ahora como una burla. Las flores que había elegido con tanta ilusión me parecían ajenas. Todo lo que debía ser un sueño se había convertido en una cruel pesadilla. Y mientras me secaba las lágrimas, entendí algo que ya no podía ignorar. Ese no era un error aislado. Era un aviso. Un reflejo de algo más profundo, más oscuro. Álvaro y Carmen no me veían como una compañera, sino como un trofeo que podían moldear o desechar cuando les diera la gana.
Ya no era cuestión de orgullo. Era una cuestión de dignidad. Y no pensaba permitir que nadie, ni siquiera mi recién estrenado marido, pisoteara lo poco que me quedaba de ella. Esa noche no dormí. No podía. Cerraba los ojos y lo revivía todo, la mirada de odio de Carmen, la voz de Álvaro gritando frente a todos, el golpe seco en mi mejilla, el silencio cómplice de los invitados. Todo se repetía una y otra vez, como una pesadilla sin fin. Me quedé en casa de una amiga. Ni siquiera volví al hotel donde debíamos pasar nuestra noche de bodas. No podía enfrentarme a ese espacio compartido con un hombre que había cruzado una línea de la que no hay regreso. Álvaro no tardó en buscarme. Llamadas, mensajes, correos. Pasó de la furia a la súplica en cuestión de horas. Pero no respondí. No podía hacerlo. Necesitaba entender qué había pasado, qué clase de hombre había elegido para compartir mi vida. Al día siguiente, mientras aún me encontraba con el estómago revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar, empecé a pensar con más claridad. Lo que había ocurrido no era simplemente una reacción impulsiva, era una expresión de poder. Y si lo había hecho una vez, podría hacerlo de nuevo. Eso fue lo que más me asustó. Conforme pasaron los días, empecé a hilar recuerdos. Miradas, frases, pequeñas señales que en su momento no vi o no quise ver. Carmen siempre tuvo un control absoluto sobre Álvaro. Lo aconsejaba, lo guiaba, lo manipulaba con una dulzura envenenada que, en retrospectiva, resultaba evidente. Y él siempre se escudaba en ella. Decidí que no podía quedarme en el papel de víctima. Si quería salir entera de aquello, tenía que actuar. Y para eso necesitaba pruebas. Porque no se trataba solo de una agresión en público. Había algo más detrás. Durante el tiempo que convivimos antes de la boda, hubo detalles financieros que nunca cuadraron. Álvaro siempre quiso manejar todo, incluso mis cuentas, mis pagos, mis gastos. Yo lo tomaba como una muestra de compromiso, de responsabilidad. ¡Qué ilusa! Fue entonces cuando me puse en contacto con alguien que me habían recomendado hacía meses, aunque nunca pensé que llegaría a necesitarlo, Julián Ortega, detective privado. Tenía fama de ser reservado, eficiente y metódico. Justo lo que necesitaba. Lo llamé y concertamos una cita en una pequeña oficina del barrio de Salamanca. Nada ostentoso. Todo muy discreto. Julián era un hombre de unos 40 y pocos, serio, de hablar pausado, con ojos que parecían examinar todo sin juzgar. Le conté todo. Desde la agresión en la boda hasta las sospechas que comenzaban a tomar forma en mi cabeza. Él escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Entiendo lo difícil que es esto, Nuria. Pero si estás dispuesta a seguir adelante, podemos descubrir hasta dónde llega todo esto, me dijo al final. Estoy dispuesta, le respondí con firmeza, aunque por dentro me temblara todo. Ya no quería venganza. Quería verdad. Y sobre todo, quería justicia. Empezamos grabando conversaciones. Cada vez que Álvaro me llamaba, cada vez que Carmen intentaba justificar lo que pasó aquella noche, yo tenía el móvil grabando en segundo plano. Era incómodo. Me sentía sucia escuchándolos con la intención de atraparlos, pero era necesario. Julián me lo había dicho claro, la gente como ellos solo se hunde con sus propias palabras. En una de esas llamadas, Carmen me dijo, con voz dulce pero afilada. Entiende que lo que pasó fue por tu bien. Álvaro necesitaba poner límites desde el principio. Si lo aceptas, todo puede volver a ser como antes. Esa frase quedó registrada. Y no fue la única. Pasaron los días, y aunque cada llamada de Álvaro era un intento de acercamiento, también dejaba escapar pequeñas pistas. Mencionaba cosas que no encajaban. Cuentas bancarias, inversiones, deudas que yo nunca había conocido. Julián me pidió que aguantara. Que no cortara la comunicación. Necesitábamos más. ¿Has encontrado algo? Le pregunté una tarde mientras revisábamos juntos las grabaciones. Estoy trabajando en las finanzas de Álvaro. He detectado movimientos extraños. Transferencias grandes a cuentas extranjeras, y algunas, a nombre tuyo. ¿A mi nombre? Repetí, helada. Sí. Pero no son cuentas que tú hayas abierto. Posiblemente utilizaron tus datos sin que te dieras cuenta. Es muy probable que hayan falsificado tu firma o accedido a tu información personal. Esto no es solo abuso, Nuria. Esto es fraude. Me quedé sin palabras. Tenía miedo, sí. Pero también una extraña sensación de alivio. No estaba loca. Todo lo que sentía que no encajaba, ahora tomaba forma. Y tenía pruebas. Una noche, después de otra llamada llena de promesas falsas de Álvaro, decidí volver a la casa donde habíamos vivido juntos. Aún tenía la llave. Él se había ido con su madre, y yo necesitaba recoger mis cosas, y quizá encontrar algo más. Era tarde. Llovía. Entré con cuidado, como si ya no perteneciera a ese lugar. Todo estaba igual,
pero distinto. Las fotos enmarcadas, los cojines en el sofá, los platos en la cocina. Todo parecía congelado en un tiempo al que yo ya no pertenecía. Me fui directa al despacho. Sabía que allí guardaba documentos importantes. Para mi sorpresa, el cajón que siempre había estado cerrado estaba entreabierto. Dentro encontré carpetas, facturas, extractos bancarios, y algo peor, documentos con mi nombre. Contratos que nunca firmé. Préstamos que no recordaba haber solicitado. Transferencias sospechosas. Y entre todo, una carta. Escrita a mano. De Carmen a Álvaro. Nuria nunca será suficiente para ti. Lo hacemos por tu bien. Ella nunca se enterará. El estómago se me dio la vuelta. Habían planeado todo. Habían utilizado mi nombre, mi confianza, mi inocencia, para construir una red de mentiras que me atrapaba por completo. Salí de la casa con el corazón acelerado y el móvil lleno de fotos de cada papel, cada dato, cada prueba. Tenía que entregárselo todo a Julián. Esto ya no era solo personal. Era un crimen. Y aunque me sentía traicionada y rota por dentro, también sentía algo nuevo, fuerza. Por primera vez desde la boda, sentía que estaba tomando las riendas de mi historia. Al día siguiente, me reuní con Julián en su oficina y le entregué todo. Las fotos de los documentos, la carta de Carmen, las grabaciones de las llamadas. Lo revisó todo en silencio, con los labios fruncidos y la mandíbula apretada. Cuando terminó, levantó la vista y me miró con una gravedad que no había mostrado hasta ese momento. Que esto es mucho más serio de lo que imaginábamos, dijo en voz baja. No solo te han manipulado emocionalmente. Están usando tu identidad para mover dinero. Lo que descubriste anoche puede llevarlos a prisión. Me recosté en la silla, tratando de asimilar sus palabras. Aunque ya lo sabía, o al menos lo sospechaba, escucharlo con tanta claridad me removió algo muy profundo. Una mezcla de miedo, rabia y determinación me apretaba el pecho. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, apenas audiblemente. Primero, asegurar toda esta información. Ya he empezado a rastrear las cuentas, y con lo que me diste, podremos vincular legalmente las transferencias a ellos. Pero quiero ir más allá, dijo, inclinándose hacia adelante. Si estás de acuerdo, podemos usar esto como base para presionarlos. ¿Presionarlos cómo? Julián respiró hondo. Podríamos enfrentarlos. Usar todo lo que tenemos y exigirles que entreguen sus bienes. Si se niegan, exponemos todo ante las autoridades y la prensa. Ya no tienen margen para salirse con la suya. Están acorralados. La idea me dejó muda. Por un lado, sonaba a justicia pura. Por otro, sentía que entraba en un terreno peligroso, uno donde el juego se volvía más frío, más estratégico. Pero después de todo lo que me habían hecho, ¿no era lo justo? ¿Funcionaría?, pregunté, todavía dudando. Si lo hacemos bien, sí. Pero no podemos vacilar. Pasamos varios días planificando todo. Julián contactó a un abogado de confianza, que se encargaría de supervisar cualquier acuerdo y protegerme en caso de que todo se complicara. Una vez que tuvimos la estrategia clara, fijamos una reunión. Sería en un restaurante discreto, en las afueras de la ciudad. Ellos aceptaron. Sabían que algo venía, aunque no el alcance. El día del encuentro, llegamos antes. Julián, su abogado y yo. Las manos me sudaban, pero me obligué a mantener la cabeza alta. No iba a mostrar debilidad. No frente a ellos. Álvaro llegó con gesto tenso. Carmen, como siempre, impecable, aunque más pálida de lo habitual. Su expresión era dura, pero los ojos delataban preocupación. Extendí una carpeta sobre la mesa y la abrí frente a ellos. Sabemos todo, dije sin rodeos. Las cuentas, las transferencias a mi nombre, los contratos falsificados. Aquí están las pruebas. Y no son copias. Ya hemos entregado parte a un abogado. Si esto sale a la luz, estáis acabados. Álvaro intentó hablar, pero Carmen lo silenció con un gesto. Su mirada fija en los papeles. ¿Qué queréis?, preguntó con voz cortante. Julián tomó la palabra. Todo lo legalmente transferible. Propiedades, vehículos, cuentas, todo lo que pueda devolverse sin escándalo. A cambio, esto no se hará público. Si se niegan, la historia completa saldrá en medios y será entregada a la fiscalía. Silencio. Largo. Pesado. Finalmente, Carmen habló. Que lo haréis igual aunque aceptemos, ¿verdad? Eso depende de ustedes, respondí. Era la verdad, aunque ni siquiera yo estaba segura de si podría quedarme callada después de tanto daño. Después de unos minutos tensos, aceptaron. Sabían que no tenían escapatoria. En pocos días, sus abogados comenzaron las transferencias. Para evitar rastros, Julián sugirió que todo se pasara a criptomonedas.
Lo discutí con mi abogado y accedí. Queríamos evitar cualquier trampa o intento de anular lo hecho. El proceso fue frío. Técnico. Los bienes de Álvaro y Carmen pasaron a nuestras manos sin que una sola lágrima fuera derramada. Ellos desaparecieron. Según nos dijeron, se marcharon a vivir al extranjero, a rehacer su vida lejos del escándalo que nunca llegó, al menos no de inmediato. Porque, una semana después, decidimos dar el paso final. Julián y yo recopilamos todos los archivos, las grabaciones, las pruebas bancarias y las declaraciones que ya habíamos elaborado y las enviamos a varios medios, además de a las autoridades. No buscábamos revancha. Buscábamos justicia real. Pública. La noticia estalló como una bomba. Estafa con identidad falsa en Madrid, madre e hijo bajo investigación por fraude financiero. Los titulares se multiplicaron. La historia circuló por todos lados. Los periodistas querían saber más, pero nos mantuvimos al margen. Ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. La policía los localizó en un pueblo costero del sur. Fueron arrestados y trasladados de vuelta a Madrid, donde se abrió una investigación formal. Carmen intentó defenderse, diciendo que todo era una conspiración mía. Álvaro, por su parte, cayó en contradicciones, nervioso, superado. No tardaron en acusarlos de fraude, falsedad documental y lavado de dinero. Mientras ellos se enfrentaban a la justicia, yo empecé a recuperar mi vida. No fue inmediato. No fue sencillo. Pero con el tiempo, lo logré. Mientras Carmen y Álvaro enfrentaban a la justicia, yo comencé a reconstruirme. No se trataba solo de recuperar lo material, sino de recomponer algo más profundo, mi paz, mi voz, mi dignidad. Durante mucho tiempo viví en función de una relación que creía segura, sin darme cuenta de que era una prisión con paredes disfrazadas de cariño. Julián recibió su parte por el trabajo. Fue justo. Lo que hizo por mí fue mucho más que un servicio profesional. Me enseñó a mirar con claridad, a actuar con astucia, a mantenerme firme sin perderme en el dolor. Con el resto del dinero que recuperé, resolví mis deudas, invertí con cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, me puse a mí misma en el centro de mi vida. Durante los meses siguientes, el juicio siguió su curso. Las pruebas eran abrumadoras. Los documentos falsificados con mi nombre, las transferencias irregulares, las grabaciones donde Carmen y Álvaro se incriminaban sin darse cuenta, todo estaba ahí, sólido. Imposible de refutar. Fueron condenados. La sentencia no solo me dio la razón, también me devolvió el aire. Verlos en ese banquillo, escuchando a la jueza enumerar cada delito, fue una catarsis. No por odio, porque el odio te encadena, sino por justicia. Porque merecía cerrar esa etapa sabiendo que no me había callado. Que había actuado. Pasaron los años. Volví a enfocarme en mi carrera. Empecé de nuevo desde lo más básico, con una energía distinta. Las personas que habían estado en mi boda y se quedaron calladas ese día, por cobardía o indiferencia, también quedaron atrás. Aprendí a ser más selectiva, más cuidadosa con quien dejo entrar en mi vida. Y sí, volví a enamorarme. Tiempo después, cuando ya no dolía. Conocí a alguien distinto. Un hombre tranquilo, decente. Sin máscaras ni prisas. Con él, todo fue sencillo desde el principio. No necesitaba esforzarme por agradar ni sentir que debía disculparme por existir. Nuestra relación fue creciendo con naturalidad. Sin exigencias absurdas, sin juegos de poder, sin una madre al acecho detrás de cada gesto. Me sentí vista, respetada. Amada. Y eso, después de todo lo vivido, era lo más valioso de todo. A veces, cuando estoy sola, me acuerdo de aquella bofetada. No con tristeza, ni con rencor. La recuerdo como quien piensa en un incendio que casi lo consume, pero del que salió vivo. Porque aquella noche, con ese golpe, no terminó mi vida. Comenzó otra. Esa fue mi liberación. Álvaro y Carmen fueron condenados no solo por lo que hicieron con el dinero, sino por algo mucho más grave, por subestimar a la mujer que habían decidido utilizar. Nunca pensaron que me plantaría. Que reuniría pruebas. Que los enfrentaría. Y lo hice. Hoy camino con otra mirada. Con cicatrices, sí. Pero también con certezas. Ya no busco cuentos perfectos ni promesas huecas. Busco paz. Y la tengo. Ellos, por su parte, quedaron como lo que fueron siempre, dos seres incapaces de amar sin poseer. Dos falsantes que creyeron poder manipularme para siempre. Pero no. Fui yo quien escribió el final de esta historia. Y no lo cambiaría por nada. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.